Hay dos maneras de hablar del tiempo en el lenguaje griego. Está el cronos, que es ese tiempo que se mide, ese tiempo que se mide cronológicamente. Y está el kairos. Kairos se refiere al momento oportuno, el momento preciso donde Dios actúa y espera que nosotros actuemos también. Cuando la Biblia hace referencia a kairos, se refiere a tiempo, pero se refiere más que todo al kairos, al tiempo de Dios. Hoy vamos a hablar de eso. Vemos en esta porción de la palabra del Señor, en esta serie que hemos comenzado ya hace algún tiempo y vamos a continuar, vemos cómo Jesús no cede a la presión de sus hermanos, que quieren inducirle a hacer lo que ellos entienden que Jesús debe hacer en el tiempo que ellos creen que Jesús debe hacerlo. Jesús no cede a la presión. Jesús simplemente es fiel al plan de Dios, a lo que Dios ha determinado para que sea, y de esa manera poder culminar su misión con éxito. Jesús estaba alineado con los propósitos de Dios. Jesús dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Yo no estoy aquí para hablar lo que yo quiero hablar, yo hablo conforme a las palabras que el Padre me dio para hablar. La pregunta para todos nosotros hoy, mientras exponemos esta palabra y mientras meditamos en ella, es, ¿estoy yo alineado con los propósitos de Dios? ¿Estoy yo, así como Jesús, actuando en el momento que debo actuar? ¿Descansando en el momento que debo descansar? ¿Hablando cuando debo hablar? ¿Callando cuando debo callar? ¿Estoy yo alineado con el plan de Dios? Y vamos a verlo en esta porción de la Escritura que nos habla acerca de la importancia de estar alineado con el Kairos. Kairos es el tiempo oportuno de Dios, un momento decisivo donde Él actúa y nos llama a actuar a nosotros también. Vivir en el Kairos de Dios significa aprender a confiar en sus tiempos perfectos. Y eso es muy importante para nosotros que nos desesperamos. A veces queremos apresurar las cosas. A veces pensamos que Dios está dormido. Y cuando nosotros nos metemos a adelantar cosas, a ayudar a Dios, lo único que logramos es echar a perder todo el plan. Y a veces tenemos que comenzar de nuevo. El Kairos nos hace pensar en que Dios tiene un momento para cada cosa en la vida. Que Dios tiene planificado algo bueno para ti y para mí, pero no es en mi tiempo y no es a mi manera. Es en el tiempo de Dios y es a la manera de Dios. Jesús no cede a la presión de sus hermanos. Él no cede a lo que el ser humano quiere o entiende que es lo que debe ser. Así que tenemos que pensar hoy si estamos nosotros discerniendo correctamente cuándo es el tiempo de Dios, cuándo es el Kairos, cuándo ha llegado el Kairos a nuestra vida. La reina Esther estuvo en un momento clímax en la historia del pueblo de Israel. Y ella entendió que para un Kairos como ese, ella estaba en el lugar donde estaba. Para un momento como ese en la historia, ella llegó al trono, ella llegó a ser la esposa del rey y pudo interceder por el pueblo de Israel. Fue algo providencial. Fue algo que al ver la historia, ahora Esther, después de todo lo que pasó, pudo entender que no se trataba de su belleza solamente, que ella no había llegado al trono porque era solo linda. No, estaba allí porque Dios tenía un propósito con ella. Y eso mismo sucede para cada uno de nosotros. Cada cosa, cada aspecto de tu vida está
siendo guiado o guiada por un propósito de Dios, un propósito divino. Donde trabajas porque allí Dios te está usando o Dios te quiere usar. Donde trabajas, donde vives, donde estudias, las personas que te rodean. Nada de esas cosas son coincidencias. Cuando la Biblia nos dice que cada uno de nuestros cabellos son contados, eso quiere decir que cada detalle de nuestra vida, Dios las tiene en cuenta. Y es importante que si estemos aquí hoy, aprovechemos bien el tiempo y prestemos atención a lo que Dios nos quiere decir. Pero también cuando usted esté en su casa y esté leyendo la palabra de Dios, preste atención a lo que Dios quiere decirle. Porque muchas veces nosotros no disfrutamos de las bendiciones de Dios porque se nos va el Kairos. El Kairos está ahí, pero si lo dejamos pasar, perdemos la oportunidad nosotros. El Kairos es el momento justo cuando Dios quiere actuar en tu vida y está esperando que tú actúes y no te quedes dormido o dormida. Había en la casa de Jesús, Jesús tenía hermanos. Él no era solo. Después de Jesús vinieron otros hermanos que se criaron con él viendo todas las cosas que Jesús hacía. Yo me imagino, esto no lo dice la Biblia, es especulación mía. Pero imagínense ustedes estar o ser hermanos o hermanas de alguien que nunca se equivoca. ¿Verdad? Imagínense, no es fácil tener un hermano así. Un hermano que sus padres nunca tienen que llamarle la atención. Nunca tienen que castigarle. Porque nunca se equivoca. Yo recuerdo que una de las maneras como yo hacía enojar a mi hermana mayor era diciéndole, yo soy perfecto. Eso le caía a ella tan mal. Y si yo quería hacerle enojar, yo solamente le decía, es que yo soy perfecto. Ella se enojaba muchísimo conmigo. Pero imagínense si esa persona realmente es perfecta. Ese es el caso de Jesús. Jesús no fue hijo único. Él se crió con otros hermanos. Y a ese Jesús, a Jesús que nosotros conocemos, que la Biblia da testimonio de él, no pecó. Dice la Biblia que él nunca pecó. Pero sus otros hermanos sí estaban sujetos al pecado. Me imagino que le daban, lo castigaban, le daban susurra. ¿Y Jesús qué? El niño lindo. Las ovejitas negras y la ovejita buena, ¿verdad? No era fácil. Así que yo me imagino que hasta cierto punto esa situación pudo provocar en los hermanos, pudiera haber, no me crean a mí, pero pudiera haber provocado cierto resentimiento o celo con su hermano. Eso es pensándolo de una manera humanamente hablando, como yo lo veo, no sé, porque no estuve en ese hogar. Ahora, lo que sí la Biblia dice es que esos hermanos no creían en Jesús. No creían que Jesús era quien él decía ser. No creían en el propósito que Jesús decía tener. Aún estando en su propia casa, durmiendo bajo el mismo techo, viendo de primera mano a su hermano y no creían. Por eso se me ocurre que había algo más que le impedía a ellos creer. Y quizás era ese resentimiento que a veces nos impide acercarnos más a alguien. Eso es especulación. Pero lo que dice el versículo 7, los versículos del 1 al 5, el capítulo 7, versículo del 1 al 5, dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Había un propósito por el cual Jesús estaba andando en Galilea y no en Judea, porque los judíos querían matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos,
sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Esto parece algo bueno, parece algo bien intencionado. Fíjense, no se trata de que fuera malo ir o no, porque como vamos a ver, Jesús al final fue. Se trata de cuándo es el momento que debo hacerlo. Sus hermanos entendían que él debía ir ya y debía ir con ellos a la fiesta de los judíos. Entonces dice que le dijo, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstalas al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él. Sus hermanos se acercan y le dicen, oye Jesús, si es verdad lo que tú estás, y te lo estoy traduciendo al lenguaje mío, si es verdad lo que tú estás diciendo, ve y demuéstralo. Si es cierto que tú eres el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, como tú dices, yo hasta me puedo imaginar a ellos diciéndolo en modo de burla. Si eres quien tú dices ser, ve y muéstralo. Porque si tú eres el Hijo de Dios y quiere darte a conocer, ¿cómo es posible que te quedes en secreto y no vayas allá? Esto fue una incitación a hacer algo, a sacar a Jesús del plan de Dios. Fue una incitación a actuar en el momento que no era el tiempo de Dios. Y los hermanos de Jesús que no creían en él, lo estaban presionando a que realizara esos milagros para así ganar más discípulos, para ganar más pueblo. Pensaban en términos humanos, pero no estaban pensando de acuerdo con el plan de Dios. Hay una diferencia entre Jesús y sus hermanos. Dormían, vivían bajo el mismo techo, pero Jesús tenía un propósito diferente al del propósito de sus hermanos. En este momento es cuando se refleja la presión que estos hermanos estaban poniendo sobre Jesús. Y eso me hace pensar en la presión que muchas veces nosotros también sufrimos o padecemos o enfrentamos en nuestros trabajos, en nuestros vecindarios, muchas veces hasta dentro de nuestro hogar. Presión a actuar en el momento que alguien entiende que se debe actuar y no de acuerdo al momento de Dios. ¿Cómo podemos discernir nosotros cuándo es el tiempo de Dios? ¿Cómo puede en un hogar, un matrimonio, estar juntos, alineados y darse cuenta cuándo es el momento de Dios? En nuestro hogar hemos tomado muchas decisiones en lo que llevamos de matrimonio. Y muchas veces mi esposa y yo no hemos estado en el primer momento en el mismo pensamiento de si es el momento o no. Pero cuando eso ocurre, ¿qué hacemos? Venimos al que nos une. Y cuando venimos a Dios y oramos, empezamos a observar las cosas que se mueven alrededor, las señales que Dios nos muestra, y los dos, viendo cada uno por un lado, un ángulo diferente, nos damos cuenta cómo Dios pone todas las piezas juntas. Y cuando le ponemos a Él en el centro, podemos discernir cuándo es el momento oportuno. Hemos tenido momentos en nuestras vidas donde hemos actuado cuando no debíamos actuar y hemos visto los resultados. Y han pasado cosas que decimos, por ejemplo, compramos una casa. Al mes siguiente de comprarlo, subieron los intereses. ¡Wow! Ese fue el momento de Dios. Dios proveyó para ese momento. Si lo hubiéramos esperado, no hubiéramos tenido la bendición de haber podido comprar. Así que, hermanos, nosotros también, al igual que Jesús, nos enfrentamos a presión. Mucha gente nos quiere a veces obligar a hacer las cosas como ellos creen que debemos hacerlas. Y a veces se burlan de ti, a veces te critican.
porque tú no estás haciendo las cosas como ellos creen que deberías hacerlas. ¿Qué tú haces? Ve y actúa. Recuerdo que en alguna ocasión me desesperé y me fui de un trabajo a otro en el tiempo que no era. Al final no resultó para bien. Y esas son lecciones que en mi vida yo he podido ver con equivocaciones que no vale la pena moverse en el tiempo que no es de Dios. No vale la pena ayudar a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios ya tiene un plan. Y el plan más grande y más importante de la historia fue el plan de la redención. Y era importante que Jesús siguiera al pie de la letra ese plan. Porque si fallaba algo, tú y yo hoy no estuviéramos aquí haciendo la historia. Si Jesús fallaba en el plan de Dios, el Padre, nosotros no tuviéramos la recompensa de la vida eterna de la cual hoy disfrutamos. El propósito de Dios se cumple en el tiempo de Dios. Si queremos vivir de acuerdo al propósito de Dios, propósito implica acción y tiempo. ¿En qué momento de la historia, en qué momento es el momento de actuar? Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Cuando nos sentimos presionados por otras personas, busco yo el favor de otras personas o el de Dios. ¿A quién quiero honrar yo? ¿A los hombres o a Dios? Cuando nosotros nos apresuramos, cuando nosotros por ceder a la presión de otros, actuamos en el momento que no debemos actuar o tardamos en actuar cuando debemos actuar, lo único que hacemos es echar por la borda todo lo que el Señor ha planificado para nosotros. ¿Quién quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿O trato de agradar a los hombres o a Dios? No puedo yo agradarlos a los dos a la misma vez. Cuando usted es fiel a Dios, muchas veces le van a criticar. Cuando usted quiere honrar a Dios, muchas veces le van a criticar. Pero ¿sabes qué? Eso mismo que le critican hoy, mañana te van a alabar por tu sabiduría, por ser fiel a Dios. Así que les animo, hermanos, cuando ustedes se sientan presionados, a buscar a Dios, servirle a Él, orar, discernir. Señor, ¿cuándo es el tiempo oportuno? ¿Cuándo es el momento de actuar? Y el Señor nos va a guiar. ¿Qué presiones estás enfrentando hoy? ¿Estás dispuesto o dispuesta a decir no a la presión y seguir adelante? Hay veces que nos arriesgamos. Hay decisiones en las que nos arriesgamos. Si usted está vendiendo algo y vienen y le ofrecen cierta cantidad, usted puede decir, bueno, sí o no. Quizás esa oferta que le dieron es muy poca. Y usted dice, pero esto cuesta mucho más de lo que me están ofreciendo. Pero usted tiene miedo a perder esa oportunidad de vender lo que quiere vender. Entonces ahí le toca a usted decidir, ¿me arriesgo y digo que no? ¿O simplemente lo vendo así barato? En la vida, en todos los aspectos de la vida, necesitamos ser valientes y actuar, no de acuerdo a la presión, sino de acuerdo al plan de Dios. El tiempo de Dios, el Kairos, es el tiempo perfecto. Porque cuando actúas en ese tiempo, todas las cosas están ya alineadas, preparadas, organizadas por Dios, para que todo lo que Dios ha planificado se dé de una manera increíble. Fíjense, la vida podemos verla como uno de estos expressway de Miami, que usted ve que parece un espaguetis. Calle por allá, un puente por acá, ¿cómo se llama eso? Una rampa por acá. Y tú dices, ¿y a dónde va todo esto? El que no ha estado aquí nunca, no ha manejado en Miami, dice, ve todo eso. ¿Y qué es esto? Pero ¿sabes qué? Todo eso converge en un lugar justo donde el diseñador
diseñó eso para que fuera así. Los planes de Dios son así. Nuestra vida parece un rollo, pero Dios empieza a unir las piezas del rompecabezas en el momento oportuno. Y si tú estás en el lugar donde debes estar, en el tiempo que debes estar, entonces Dios te va a mostrar la bendición que Él tiene para ti en ese Kairos. Muchas veces queremos las bendiciones de Dios, pero andamos por aquí y la bendición de Dios está acá. Porque la bendición de Dios no está aislada de sus propósitos y su plan. Todo es un paquete que recibimos. La bendición de Dios viene cuando nosotros somos fieles al plan de Dios, en su tiempo, en el momento oportuno. En el versículo 6 dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mi Kairos aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Ahí es donde Jesús hace la distinción entre Él, su vida, su ministerio y la vida de sus hermanos. Yo no soy un simple ser humano más. Yo soy el Hijo de Dios. Yo tengo un propósito. Mi tiempo es diferente a tu tiempo. Pero ¿sabe qué? También se cumple en este lugar. Mi tiempo no es el mismo del tiempo suyo. Porque cada uno de ustedes tiene propósitos de Dios en un tiempo determinado, en un momento determinado. Y cada uno de nosotros somos responsables de cumplir con el Kairos de Dios. Yo no sé cuál es el Kairos para ti. Eso es algo que nos toca a cada uno de nosotros identificar. Eso es algo que nos toca a cada uno de nosotros descubrir en oración, en intimidad con Dios. Él les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Fíjense cómo Jesús vuelve a ratificar que mi tiempo, mi Kairos, aún no se ha cumplido. Y esta no es la única ocasión donde Jesús hace referencia al Kairos. Hubo un momento cuando Jesús llegó allí a leer la ley en la sinagoga. Y él dijo, para este momento está escrito en la historia. Yo estoy aquí para cumplir el momento de Dios. Cuando Jesús vino al mundo, dice, cuando se cumplió el tiempo, vino Jesús. El plan de la salvación no ha sido algo, hermano, improvisado. Eso ha sido algo planificado, soñado, pensado por Dios, anhelado por Dios. A veces nosotros hacemos cosas así improvisadas y queremos vivir la vida así improvisada, lo que salga en el momento, no tenemos planes. Pero cuando usted planifica algo es porque eso es para usted, es algo importante. Es porque usted quiere asegurarse que los resultados sean los esperados. Dios lo planificó y su Hijo lo cumplió, lo ejecutó para asegurarse de aquellos a quienes Dios ha amado sean salvos y reciban la vida eterna. Jesús revela que el tiempo de Dios es diferente al tiempo de los hombres. Sus hermanos querían que Él se manifestara públicamente y eso está bien, pero no era ese el momento en el cual debía Él actuar. Jesús sabía que el momento no era el adecuado según el plan de Dios. Si leen la historia más adelante, ustedes se dan cuenta que Jesús fue. Él fue, pero no fue cuando sus hermanos le dijeron. Él fue en el Kairos. Él fue en el tiempo de Dios. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
Hay momentos para llorar, hay momentos para reír. Hay momentos para hablar y momentos para callar. Y si ustedes leen la lista de los momentos que se hablan en Eclesiastés, hay momentos para todo en la vida. Pero el momento oportuno es el Kairos. Y Jesús dice, mi hora no ha llegado aún. Ustedes recuerdan que también Jesús, cuando su madre en las bodas de Canaán le dijo que Jesús, haz algo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús a su madre? Mujer, mi hora aún no ha llegado. ¿Cuántas veces Jesús responde diciendo, haciendo referencia al Kairos? Esto es algo muy importante. Su vida estaba sujeta a un plan. La tuya está sujeta a un plan divino también. Y cuando nosotros nos desligamos de ese plan, del Kairos de Dios, del propósito de Dios, lo único que hacemos es hacer una miseria de nuestras vidas. Hacemos nuestras vidas miserables cuando nos aislamos del Kairos. ¿En qué áreas de tu vida crees que debes alinearte con el Kairos o con el propósito de Dios? ¿En qué áreas te has deslizado y necesitas volver otra vez a tomar la ruta que Dios ha trazado para ti? ¿Estás dispuesto a esperar en el Señor en su momento, para actuar en su momento? ¿Eres capaz de discernir cuando Dios está hablando que actúes ya o cuando debes esperar? Miren, no nos engañemos. A veces nos tratamos de engañar a nosotros mismos. Y tratamos de ayudar a Dios. A ver. Y para tratar de ayudar a Dios, decimos mentiras muchas veces. Hacemos trampa muchas veces. Hello, estoy hablando para nosotros. Que yo no estoy hablando para el mundo, estoy hablando aquí, porque yo sé que esas son cosas que hacemos. Nos dejamos llevar por la presión. Oye, porque si no voy a perder esa oportunidad. Oye, si tú la pierdes haciendo lo correcto, eso no es para ti. Si tú adquieres algo diciendo mentiras, haciendo inventos, rejuegos, eso no es para ti. No va a añadir Dios bendición a algo que procede de mentira, de engaños. No ayude a Dios. En el tiempo de Dios, las cosas ocurren perfectamente. Ojo, hermanos, porque aquellas cosas que deseamos muchas veces se convierten en una maldición para nuestras vidas. Hay quienes piensan, ay, tengo una casa, qué bendición. Lo que es una bendición puede convertirse en una maldición. Porque por una casa, ¿cuánta gente no han vendido su alma? No, hermanos. La bendición es lo que Dios da. No lo que nosotros obtenemos con nuestro propio esfuerzo y según el razonamiento humano. ¿Estás dispuesta a discernir el plan de Dios, el Kairos, y actuar de acuerdo con él? Pero Jesús permaneció fiel al plan de Dios. Y gracias a Dios que Jesús permaneció fiel a su plan, porque su fidelidad nos ha dado a nosotros vida. Actuar en el Kairos nos ha dado a nosotros salvación en el día de hoy. ¿Cuál fue la respuesta? El versículo 9 dice, diciendo esto, se quedó en Galilea. Lo presionaron, le quisieron obligar a actuar, pero ¿qué hizo Jesús? ¿Él actuó según lo que le dijeron sus hermanos? No, él actuó de acuerdo al Kairos. Simplemente se quedó en Galilea. Vayan ustedes, yo me quedo. A pesar de la presión y la falta de comprensión de sus hermanos, Jesús se quedó en el lugar que debía estar, hasta el momento que debía estar. Jesús permaneció fiel al plan de Dios. Y permanecer fiel a Dios, muchas veces nosotros lo vemos como un sacrificio que yo hago. Permanecer fiel a Dios, hermanos, es un sacrificio que haces para ti. Porque nadie más que tú te beneficias de ser fiel al plan de Dios. El plan de Dios es
lo que Dios ha planificado, valga la redundancia, para un bien tuyo. Dios ha hecho un plan para ti porque te ama, porque quiere verte próspero, próspera, porque quiere verte viviendo una vida llena, una vida plena, una vida con propósito. Ser fiel al plan de Dios puede ser un sacrificio, pero un sacrificio del cual tú te vas a beneficiar y tu descendencia. Dios quiere que seamos fieles a su plan. No porque simplemente le da la gana a Él. Es porque su plan es el único plan que termina con éxito. Su plan es el único plan que te lleva a puerto seguro. Su plan, su tiempo, su manera de actuar es lo único que puede llevarnos a nosotros a vivir una vida plena, con propósito en esta vida. Jesús nos enseña que la fidelidad a Dios requiere discernimiento. ¿Cómo se obtiene discernimiento, hermanos? El discernimiento es algo que obtenemos, no es como una varita mágica, no es algo que tú obtienes un día. El discernimiento es la capacidad del creyente de entender cuándo Dios te está guiando a actuar y de qué manera te está guiando a actuar. Eso es discernimiento. Saber qué es bueno y qué es malo. Saber cuándo es el tiempo o cuándo no es el tiempo. Saber qué debes hacer o qué no debes hacer. Eso es discernir. En un mundo de tanta confusión en el que vivimos hoy, donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, donde hay tantas voces, tantos predicadores enseñando doctrinas raras. Hermano, ¿cómo resolvemos eso? ¿Cómo resolvemos esa confusión? Cuando hay alguien que me dice, pastor, es que ya yo no sé a quién creerle. Mi única respuesta es esta: la verdad está ahí en la palabra de Dios. Todo lo que tenemos que hacer es abrir la Biblia y leerla. Si usted es de aquellos que siguen lo que los hombres dicen, usted va a quedar decepcionado, decepcionada una, otra y otra vez. Porque nosotros los seres humanos hablamos y hablamos y hablamos y muchas veces hablamos de acuerdo a nuestras conveniencias. Muchos predicadores, gracias a Dios no son todos, pero muchos predicadores no están predicando la palabra de Dios, están manipulando a un pueblo para que hagan lo que ellos quieren que hagan. Y nosotros tenemos que discernir eso, porque si no lo discernimos, hermanos, nos convertimos en esclavos, gente manipulada por alguien que tiene una capacidad tremenda para mover a las masas a hacer lo que ellos quieren hacer por su propio beneficio. ¿A quién prefiere seguir? ¿A esas personas o a Dios? Requiere discernimiento. Ser fiel al plan de Dios requiere discernimiento, pero también requiere paciencia. Y la paciencia viene con la prueba. Y dice Pablo que la prueba no avergüenza. La paciencia es, al igual que el discernimiento, algo que es como un músculo que se desarrolla. No es algo que aparece un día. Eso viene con el día a día. Mi interacción, mi intimidad con Dios diaria, mi búsqueda de Dios continua, me da discernimiento porque con facilidad puedo ver, oh, Dios me está guiando por aquí. Y la gente te pregunta, ¿y cómo tú sabes? Ah, porque eso viene de una intimidad con Dios. La paciencia también viene de la intimidad con Dios. No es fácil tener paciencia. Nosotros los seres humanos todos somos impacientes. Somos impacientes. Queremos ver las cosas resolverse ya. Y más en nuestros tiempos que usamos microwave para cocinar. ¿Verdad? Ay, ya el fuego se demora demasiado. ¿Qué va? Es mejor el microwave. Más rápido el microwave. ¿Verdad? Mira cómo se ríen las mujeres de acá. Pero Dios no funciona así, mi hermano. Hay que esperar su tiempo. Porque cuando nosotros nos adelantamos a su plan, lo echamos todos a perder. Lo echamos todo a perder. Sé que ser fiel al plan de Dios requiere discernimiento, paciencia
y confianza en la voluntad de Dios. Cuando tú eres paciente es porque has entendido que Dios tiene un plan mejor que el tuyo. Cuando tú eres paciente es porque tú has entendido que en el tiempo de Dios todo es mejor. Confianza en Dios requiere confiar en su amor para con nosotros. Si Dios entregó a su Hijo por ti y por mí, hermanos, ¿qué puede ser más grande que eso? ¿Qué mayor prueba de amor puede dar alguien por nosotros? Dar a su propio Hijo para darnos vida a nosotros. Si Dios ha dado a su Hijo para salvarnos a nosotros, ¿ustedes no creen que Él es digno de que nosotros confiemos en su plan? ¿No creen ustedes que su amor es tan grande que merezca nuestra confianza? Ser fiel al plan de Dios es todo lo que necesitamos. Y ser fiel al plan de Dios requiere discernimiento, paciencia y confianza en su voluntad. Aun cuando otros o nosotros mismos nos sentimos presionados a actuar en otra manera. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te fíes de tu propia prudencia. Ni Jesús, siendo Dios encarnado, siguió su propia prudencia. Él fue fiel al plan de Dios. ¿Qué decisiones necesitas tomar para permanecer fiel al plan de Dios? Muchas veces requiere retroceder a algo que ya he empezado y decir, no, espérate, es por aquí. Muchas veces es renunciar a algo que tú deseas y anhelas mucho. Lo importante es que te asegures de estar en el plan de Dios. Hay un dicho: no cambies caminos por veredas. El camino para nosotros es lo que Dios ha trazado. Las veredas son aquellos caminitos que se desvían y nosotros pensamos que nos va a llevar más rápido y más fácil. El dicho dice: no cambies caminos por veredas. No cambies el plan de Dios por tu propia prudencia. ¿Qué decisiones debes tomar hoy para alinearte con el plan de Dios? Aun cuando los demás no entienden, aun cuando tu esposa, tu esposo no entiende, aun cuando tus hijos no entienden, aun cuando ni siquiera el pastor te entiende. No importa. Lo importante es que estés seguro, segura de que estás alineando tu vida con el plan de Dios. Así que esta semana te invito a reflexionar en situaciones de tu vida que son importantes porque van a marcar el paso para otras cosas que vienen. A veces cuando vemos esos rollos que formamos en nuestras vidas, ese enredo que tenemos de problemas tras problemas, eso es porque una decisión hoy de esa decisión que tomamos hoy dependen otras más. Y si la base no está bien, todo lo que edifiquemos sobre una base que no esté sólida, se va a derrumbar en algún momento. Y muchos de nosotros estamos construyendo sobre la tierra. Jesús es la roca. Dice que aquel hombre que fue sabio construyó su casa sobre la roca y cuando vino la tormenta, cuando vinieron las olas, esa casa no fue destruida. Aprendamos a construir nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Jesús dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Para el mundo, cualquier momento es el tiempo. Pero para un hijo de Dios, el tiempo para ellos es el tiempo de Dios. El ministerio de Jesús no fue algo improvisado, como dijimos ahorita, era algo bien pensado, algo planificado para asegurarse de que la salvación que Dios quería darnos se cumplía. Jesús nos muestra que no nos debemos dejar llevar por la presión de otros.
por pensamientos de hombre. El tiempo perfecto de Dios es el mejor camino al éxito en cualquier área de tu vida. Confiar en su plan nos lleva a cumplir su propósito en el momento adecuado para nuestras vidas, donde se alinean todas las cosas que van a hacer que el resultado de lo que deseas sea el esperado por Dios. No se trata, hermanos, simplemente de medir el tiempo, como hacemos muchos. Muchos de nosotros somos exagerados con el tiempo. Oh, ya el tiempo. En nuestra casa tenemos a Lucas que duerme con un reloj en la mano, en su brazo. Él nos está midiendo el tiempo a todos. Ya hora de salir, ya hora de comer, ya hora de Lucas. A veces lo tenemos que, calma. Pero no se trata de medir el tiempo solamente. Eso es bueno porque es importante asegurarnos de no perder el tiempo. Pero lo más importante que eso es asegurarnos de estar alineados con el Kairos, el tiempo de Dios. Aprovecha bien el tiempo, pero aprovéchalo en el propósito de Dios. Kairos representa un momento divinamente orquestado para actuar. Y no podemos darnos el lujo de perder ese tiempo. Ese momento que si lo pierdes, no va a llegar más. El tiempo perdido hasta los muertos los lloran. Ese es otro dicho. Tiempo que pierdes muchas veces ya no lo vas a ver más. Las oportunidades aparecen a veces una vez en la vida. Y los creyentes somos llamados, hermanos, a discernir esos momentos y no dejarlos pasar. Si estamos anclados en Jesús, vamos a darnos cuenta cuándo es ese momento, cuándo es el Kairos de Dios. Vivir según el Kairos de Dios implica estar atentos a la dirección de Dios y tener la voluntad entrenada en actuar en obediencia a ese plan. Y eso requiere muchas veces valentía, determinación, compromiso, fe. No es fácil, hermanos. Nadie ha dicho que es fácil. Pero cuando tu vida está alineada con Dios, cuando buscas esa intimidad con Dios en Cristo Jesús, vas a poder discernir cuándo es el tiempo. Hermanos, reflexionen por un momento en el costo de la salvación tuya y mía. ¿Cuán alto costo tuvo que pagarse para que tú y yo pudiéramos tener salvación? Pudiéramos disponer de la gracia divina. Hoy tenemos ese regalo de la salvación porque hubo uno dispuesto a ser fiel al Kairos. ¿Cuántas vidas alrededor nuestras pueden beneficiarse de que nosotros vivamos nuestra vida de acuerdo con el Kairos de Dios? Jesús impactó a millones. ¿A cuántos podremos nosotros impactar cuando estamos en el lugar que debemos estar, en el momento que debemos estar? No dejes que tu vida pase así por este mundo sin causar impacto, sin dejar huellas. Asegura de estar alineado o alineada con el Kairos de Dios. En esta semana identifica una área en tu vida en la que estés sintiendo presión. Presión por alguien, en el trabajo, en tu casa. Y ora por eso. Pídele a Dios discernimiento, pídele a Dios que te muestre su Kairos. Y renueva tu compromiso en buscar la voluntad de Dios. Es importante eso. Estar nosotros comprometidos con hacer la voluntad de Dios. Porque ¿sabe qué pasa? Que muchas veces Dios incluso nos muestra su voluntad. Dios nos muestra su Kairos. Pero como no se alinea con lo que ya yo me he determinado a hacer, entonces, ¿por dónde nos vamos? Al final terminamos cediendo a lo que nosotros queremos hacer y no a lo que Dios espera que nosotros hagamos. Alineemos nuestra vida. Tomemos la decisión antes. ¿Cuál es la decisión que debo tomar todo el tiempo?
la decisión correcta siempre va a ser, voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Voy a actuar en el tiempo de Dios. Voy a actuar cuando Dios me diga que debo actuar. Una última anécdota personal. No tan personal, no te asustes. Cuando mi esposa vino para Estados Unidos y yo me quedé allá, pasaron 5 años hasta que yo pude venir acá. Y algunas personas me decían, oye, si Dios estuviera en eso, ya hace rato lo hubiera concedido. Muchachos, mira cómo hay muchachas lindas aquí en la iglesia. Mira, fulanita está enamorada de ti, aquella está interesada en ti. ¿Por qué ya tú no dejas eso? Y yo no sabía realmente cómo responderles a ellos. Porque la verdad era que yo también sentía inseguridad, porque en ese momento yo no tenía nada claro de cómo yo iba a salir del país para venir a unirme con mi prometida. Yo no sabía, la única respuesta que me vino a la mente en ese momento fue, ¿sabe por qué yo no he desistido? Porque Dios no me ha dicho que desista. Yo no te puedo decir si esta es la voluntad de Dios, si al final se va a dar o no se va a dar. Lo único que te voy a decir es que yo no desisto porque Dios no me ha dicho que desista. Si Dios me dice que desista, yo desistiré. Hasta ese momento yo simplemente entendía que no había llegado el Kairos. Y yo doy gracias a Dios que no me desesperé. Yo doy gracias a Dios que mi esposa fue fiel al Kairos de Dios. Porque si no hubiéramos esperado el Kairos, fueron 5 años, ¿ok? No pasan tan rápido. Si no hubiéramos esperado el Kairos, no nos hubiéramos casado. Yo no fuera pastor de esta iglesia. No tuviéramos 3 preciosos hijos. Yo no estuviera hablándoles a ustedes aquí. No se hubieran quizás convertido tantas personas a las cuales le hemos predicado el evangelio. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo es importante el Kairos? Al final, cuando yo miro hacia atrás la historia mía, esos 5 años que yo estuve en Cuba y Rebeca estaba aquí, yo decía, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué esperar tanto tiempo? ¿Por qué? Esto no es fácil, yo perdí mi carrera, ¿cuántas cosas? Pero ¿sabes qué? Con el tiempo me di cuenta que Dios me estaba entrenando. Todo lo que yo pasé en ese tiempo fue un entrenamiento. La relación de nosotros de noviazgo no fue un entretenimiento para el entrenamiento que Dios me estaba dando. Fue en ese tiempo donde estuve en el ejército. Fue en ese tiempo que Dios me estaba enseñando el liderazgo. Cuando ya yo vine, ya Dios me había pasado por ese entrenamiento. El Kairos de Dios es lo mejor para ti y para mí. Y yo muchas veces he cometido errores. Muchas veces me he deslizado del Kairos. Pero doy gloria a Dios que algunas decisiones importantes en mi vida la he hecho de acuerdo al Kairos. Y te animo a ti que te asegures de discernir el Kairos. Porque ese es el secreto del éxito en todo lo que emprendas en tu vida.